Mis hermanos, continuando con el contenido para esta noche, vamos a estar tocando un tema. Muchas veces las personas relacionan que cuando Cristo levante la iglesia, el mundo se acaba. Hay gente que aún lo dice de esta manera: hermano, se va a acabar el mundo, Cristo viene. Y es importante conocer lo que la Biblia dice, la profecía de la palabra de Dios con relación al fin del mundo, para que no erremos al momento de tratar o mencionar este tema. Es bueno estar edificados, porque es posible que algunos que son ateos, gracias a Dios, dirían ellos, ateos, digan: mira, la iglesia fue levantada y aquí estoy yo todavía comiendo hamburger, o estoy aquí comiendo lo que me gusta, o lo que sea. O sea, que nada pasó. Mira, ahora estamos mejor, con una era nueva, un nuevo sistema mundial, un gobierno único, dirían los ateos o incrédulos. Pero es bueno que podamos citar cómo la Biblia presenta estos acontecimientos en el orden que han de ocurrir. Pero ciertamente, como la Biblia cita estos acontecimientos que marcan el fin del mundo, es bueno que entendamos cómo van estos a acontecer. A veces resulta un poco complejo entender todos los temas así escatológicamente, pero ciertamente el evento que está esperando la iglesia es cuando Cristo levante su iglesia, amén, a todos los creyentes de la tierra, en este evento que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, según 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y también 1 Corintios 1 al 54. Tenemos ahí la cita, hermano Noé. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Tenemos, mis hermanos, esta palabra, esta cita bíblica que cita este evento que estamos esperando la iglesia del Señor, y ciertamente hay que estar cada día examinándonos cómo estamos andando para que nos encuentre el Señor haciendo su voluntad. Amén. Y este evento, que será el fin de una era de lo que es el tiempo de la gracia, marcará el inicio de otra era que la Biblia llama la gran tribulación. Y después que entre esta era van a acontecer algunos eventos que van a marcar a la humanidad realmente. Y vamos a ir poniendo todo en el orden según la Biblia lo dice. Amén. Ese es el objetivo. Usted puede ir tomando apunte de las citas bíblicas por ahí. Y nosotros reconocemos que hay algunos grupos que tienen diferentes posturas con relación a estos
acontecimientos finales escatológicos, las cuales podemos respetar. Si usted cree que será arrebatado, la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación, se le respeta, tranquilo. Pero nosotros consideramos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que seremos librados de esa ira y que vamos a ser levantados antes que se manifieste esta nueva era del anticristo, que incluye también la gran tribulación. Amén. Y no tanto que consideremos nosotros, porque la cosa no es conforme a lo que nosotros consideremos o pensemos, sino lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor promete a su iglesia librarlo de la ira venidera, escapar de todas estas cosas que vendrán. Y más adelante vamos a estar leyendo una cita bíblica que confirman exactamente por qué la iglesia no pasa, o la Biblia nos dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y nos marca realmente cómo va a pasar. Amén, así es, estamos de acuerdo. Es así, la palabra de Dios así lo menciona. Hago la mención de esas posturas que existen porque nosotros, o sea, nos identificamos con la pretribulacionista, porque aquellos que tienen otra postura, ellos creen tener también ciertas bases o textos bíblicos que han soportado su postura sobre el tema, pero realmente la más aceptada es la que sostenemos en este momento, que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación, de que se manifieste el anticristo, incluyendo en esta misma era la gran tribulación. Pues ya mencionamos el arrebatamiento de la iglesia. También acontecerá lo que conocemos también como el tribunal de Cristo, donde es un tribunal donde todos los creyentes estarán delante del Señor y allí se harán recompensas según el trabajo realizado mientras estuvimos siendo parte del cuerpo de Cristo como su iglesia. Y aunque alguien pudiera no recibir cierta recompensa en ese tribunal, pero su salvación no la pierde, pero sí estaremos ante el Señor en aquel día, según el orden de los acontecimientos. Próximamente, después del arrebatamiento, entonces, el anticristo, o conocido como la bestia, vendrá con poder y firmará un tratado de paz, un pacto con Israel por 7 años. Ahí fue donde leímos de inicio en Daniel 9:27, que habla de ese pacto que hará con Israel. Y tenemos ahí la cita bíblica. Sí, dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consolación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que aquí nos está diciendo claramente que cuando el anticristo venga, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí él va a querer que lo adoren a él como a Dios, haciéndose una imagen de sí mismo para ser adorado como Dios. Eso será, bueno, los 7 años de la tribulación serían a los 3 años y medio, porque la tribulación tendrá 3 años y medio de abundancia, en donde muchas personas dirán, bueno, pues este era el hombre que necesitábamos, estamos bien con él. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, pues vendrá destrucción repentina sobre cada uno de ellos. Entonces, a la mitad de esta semana, pues el anticristo va a romper el pacto con Israel, se sentará en el trono, haciéndose pasar como Dios. Amén. Y bueno, así mismo habrá un pacto, vendrá con poder y firmará un tratado de paz
con Israel. Hermanos y amigos, con relación al conflicto de Israel con sus vecinos palestinos y toda esta región del Medio Oriente, la ONU ha emitido aproximadamente 100 resoluciones buscando un acuerdo pacífico entre Israel y sus vecinos. Y ha habido diferentes líderes que se han propuesto conseguir esa paz en el Medio Oriente, entre Israel y sus vecinos. Y hace décadas y décadas que se viene luchando con eso y haciendo estrategias, propuestas para ver cómo se logra la paz en esta región. Sin embargo, no lo han logrado. ¿Y saben qué? En parte de lo que el anticristo va a lograr, va a ser ese tratado de paz. ¿Que cómo lo va a hacer? Bueno, no me lo pregunte, pero este personaje que viene con ese poder y esa sabiduría no es natural, sino que viene como por Satanás, viene por en medio de Satanás, y por tal razón va a poder conquistar, engañar. Imagínense quién es que lo está asesorando. Un hombre, o sea, hablamos de el enemigo, Satanás, el cual se opone a todo lo que es Dios, el cual, aunque en un principio fue creado perfecto, pero al tiempo se halló maldad en él y pecó y fue echado del cielo. Pero no significa que no tenga ningún tipo de poder. Tiene limitado e inferior al Señor Jesucristo, nuestro Dios también. Entonces, él podrá, este personaje del anticristo, será una especie de un presidente traído por él, un títere que el enemigo va a dirigir. Daniel dijo que con una fuerza extraña, o hablando de un poder, se hará de la fortaleza más inexpugnable, hablando de algo que será impenetrable con ese poder diabólico, satánico que él va a tener. Y no debemos olvidar también que antes de o después del arrebatamiento tiene que construirse el tercer templo. Y una de las causas por lo cual están todas estas guerras y conflictos, recordemos que donde va el tercer templo hay una mezquita que pertenece a los palestinos, y esto, según expertos, va a traer conflicto para poder volver a hacer el templo en ese lugar. Incluso ya según todos los materiales ya se han recopilado, los utensilios también. O sea que ellos se están preparando porque saben que eso se avecina. Ya la becerra o el becerro de color bermejo ya lo tienen también preparado y ya lo tienen sin mancha. Y todos estos son acontecimientos que nos dicen que todo está a la puerta, que todo se está preparando. Y el tercer templo tiene que estar preparado, porque en ese tercer templo es que el anticristo se va a sentar. Emanuel. Sí, porque que el enemigo quiere imitar todo lo que Dios hace, pero claro está, torciéndolo, acomodándolo a su modo para dañar a la humanidad. De hecho, Satanás traerá al anticristo, quien será dominado por él mismo, haciendo el papel de Jesucristo. El anticristo hará el papel de Jesucristo y Satanás aquí está haciendo el papel de Dios, mientras que el falso profeta hará el papel del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad que Satanás trae, tratando de imitar la Trinidad de Dios, pero todos sabemos la destrucción que traerá detrás de todo eso. Amén. En esta era que estamos citando, según el orden de los hechos del anticristo y de la gran tribulación, esa parte que Noé menciona de que donde va a ser construido el tercer templo está siendo ocupado actualmente por los palestinos, o le pertenece a los palestinos,
y tienen ahí una mezquita. Pero esta atribución a los palestinos viene por resoluciones de las que ya mencioné. La ONU buscando cómo ceder de una parte y tomar de la otra. Si usted ve ese mapa de Israel, yo no sé cómo los estudiantes, atención maestro de sociales, yo no sé cómo los estudiantes están interpretando ese mapa del territorio de Israel y los palestinos, porque tiene una mezcla donde esta parte corresponde a los palestinos y aquella parte occidental a Israel, y hay una especie de dos estados funcionando, pero con un territorio bastante mezclado y todo junto. Sí. Entonces, el anticristo hará un pacto con Israel, pero a la mitad de este pacto, de este reinado de 7 años, va a haber una ruptura, y es donde va a provocar, amados hermanos, que vengan pueblos y se unan en contra de Israel, porque Israel será visto como alguien que se rebeló. O sea, hay un nuevo orden mundial, hay un gobierno único, está el anticristo, por ejemplo, gobernando. Israel firmó el pacto y hay paz en la tierra, en el mundo, y ahora viene Israel a renunciar al pacto, a salirse de ese pacto que ya firmó. Eso no va a caer bien al mismo anticristo, pero tampoco a otros pueblos, naciones, que él será, el mismo anticristo, su gobierno, su representante. Y por eso es que vendrán y se unirán en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Pero ahí tendrán ellos que clamar a Dios, y tendrán que reconocer al Señor, su Salvador, al Mesías que ellos mismos traspasaron. Amén. Tenemos una cita bíblica ahí en Romanos 11, 25 y 26, donde lo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Ahí vemos que cuando ocurre el arrebatamiento, Dios va a empezar un plan con Israel. Dios va a tratar con su pueblo. Y la gran tribulación es un plan de Dios para hacer volver su pueblo a Él. El corazón es principalmente para el pueblo de Israel, aunque el mundo entero va a sufrir la consecuencia de la gran tribulación. Pero el plan es precisamente, ellos son el epicentro, podríamos decir, de la gran tribulación. Va a haber paz por cierto tiempo. Cuando ellos se rebelen, dice que Jerusalén se va a rodear de enemigos, porque todas las naciones se van a levantar contra ella. Y dice que la mitad de la ciudad será dispersada. Si Israel tiene enemigos ahora, en la actualidad, en aquel tiempo que está próximo a venir, que está por venir, imagínese usted, va a tener mucho más enemigos, incluyendo los mismos como Irán, que en la actualidad amenaza todos los días con borrar a Israel. Todos los días tiene una amenaza nueva en contra de Israel. Y Turquía no es la excepción, tampoco Rusia, ni Siria. Están en contra Jordania. Con Egipto hay un acuerdo de paz, o había, con Hosni Mubarak, que gobernó Egipto por más de 30 años. Pero ya Hosni Mubarak no está como presidente egipcio. Y han resurgido ciertos paramilitares que se están armando en contra también de Israel y apoyando grupos como el Hamas, que es un grupo que nació. Su constitución dice que ellos nacieron para luchar en contra de Israel. Amén.
En Isaías tenemos una profecía ahí de lo que va a ser la gran tribulación. Hay muchas profecías, pero quiero leer la del capítulo 17, 9, que habla de Israel y habla de la iglesia. En el Antiguo Testamento, una de las partes que habla del arrebatamiento, en Isaías, ¿usted sabe que habla del arrebatamiento? Nos dice, en aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembraré plantas hermosas, y plantaré sarmiento extraño. En el día que la plantare, la haré crecer, y haré que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ahí está hablando de esa cosecha. El mismo Pablo habló que nosotros somos la rama del olivo silvestre injertada. Y dice que esa planta extraña el Señor la iba a hacer crecer y la iba a arrebatar para Él. Hablando del arrebatamiento de la iglesia y de la angustia que iba a sufrir Israel en cuanto a la gran tribulación, porque ellos se olvidaron de Dios. Amén. Israel, para Israel tiene también un nombre de la angustia de Jacob. Pasará este pueblo donde, aunque Dios tratará con ellos, pero lamentablemente ellos sí. Israel sí va a pasar por la gran tribulación, aunque los israelitas o los cristianos mesiánicos, como se les llama, que tienen esa doble característica de ser cristianos escogidos por gracia, pero también de origen judío. Bueno, esto pues vamos a decir que se irá con el Señor, aunque Dios lo usará conforme sea su voluntad. Entonces, durante la gran tribulación, que ya dijimos que serán los 3 años y medio restante del anticristo, van a ocurrir terribles guerras, hambrunas, plagas y desastres naturales. También Dios va a intervenir en este tiempo y derramará su ira contra el pecado, la maldad y la iniquidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis actuarán en esta época. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las copas de ira tendrán lugar durante la gran tribulación. Escuche bien. Y ahí donde menciona en los sellos o las copas, que habrán terremotos, pero tan fuertes que islas serán removidas de su lugar. Amén. Entonces, vemos, hermano, cómo van los hechos aconteciendo. Después de estos 7 años, a la mitad de ellos, el anticristo, ese pacto, lo va a romper de paz con Israel y le va a hacer guerra a Israel. También el anticristo cometerá abominación desoladora, como ya leímos en Daniel 27. En la segunda mitad de la gran tribulación se conoce como la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 30, verso 7. Al final de los 7 años de tribulación, el anticristo lanzará un ataque final sobre Jerusalén. ¿Y sabe cómo terminará esto? Culminando en la batalla del Armagedón. Jesucristo regresará, destruirá al anticristo y sus ejércitos y los lanzará al lago de fuego, según Apocalipsis 19, 11 al 21. ¿Qué más pasará? Cristo entonces atará a Satanás en el abismo por 1000 años y gobernará su reino terrenal por estos 1000 años, según Apocalipsis 20, del 1 al 6. O sea,
que al final de los 7 años de la tribulación del anticristo, va a lanzar el anticristo un último y final ataque sobre Jerusalén. Y ahí es donde usted, amado oyente, puede ubicar también las profecías de Ezequiel 37 y la profecía de Zacarías capítulo 12, del 12 en adelante, el ataque contra Jerusalén. Y que hemos establecido que producto del rompimiento del pacto que Israel va a hacer con el anticristo, e Israel decida romper ese pacto, es que va a venir la guerra en contra de ellos. Entonces, ahí es donde viene entonces la batalla de el Armagedón, donde Israel, rodeada por tantos enemigos, rodeada por tantas armas en contra de ellos. Oiga, Israel es fuerte, hermanos. Israel tiene mucha tecnología, mucho armamento, pero Israel no va a poder, ellos por su propia fuerza, defenderse contra Rusia, Turquía, China, Norcorea, Irán y toda esa gente junta. Imagínense, humanamente ellos no podrán luchar en contra de aquellos que vienen en contra de Jerusalén. Pero Dios, dice la profecía de Zacarías 12, que Dios entonces va a herir a esos ejércitos. Lo va a herir, lo va a destruir. Y entonces en Jesucristo también va al anticristo, será echado al lago de fuego, destruido. En Zacarías 14:12, usted dice, la tengo aquí en caso de quiere que la lea. Léala, hermano. Es desde el 2, pero lee el 12. Desde el capítulo 2. Pero lea solamente el verso 12. Ok. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en la boca. Amén. Hermanos, Dios va a defender, por eso preguntaba, Dios va a defender a Israel ahora con esta amenaza de Irán contra ellos, pero según lo que vemos, va a esperar más tiempo, porque hay más naciones que se unirán y va a tener lugar en el tiempo del anticristo. Pero para que usted tenga una idea de lo que va a pasar, vea lo que Irán intentó hacer, porque Estados Unidos lo atacó a ellos, a su general Soleimani. Entonces ellos amenazan a Israel con atacar a Israel. En aquella época del anticristo, que no ha iniciado todavía, porque al principio hay quien lo detiene. Algunos sostienen que el Espíritu Santo, otros que la iglesia, pero estamos en lo mismo, porque el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia del Señor, el consolador que dejó el Señor, que envió el Padre para que estuviera con nosotros. Entonces, hay quien detiene al anticristo en el momento, pero cuando sea levantada la iglesia de Cristo, suponiendo que el arrebatamiento acontezca en esta noche, ya el día de mañana va a aparecer este personaje que con su sabiduría y su inspiración de parte del enemigo va a conquistar, va a hacer una figura atractiva y va a establecer un gobierno único, mundial. Va a traer solución a los conflictos. Es más, es capaz de poner a Donald Trump abrazado con el presidente iraní ahora mismo. O sea, el anticristo va a lograr paz, va a establecer acuerdos de paz y va a incluir a Israel, que por Israel ha sido el lugar más conflictivo en el mundo, que no se ha logrado todavía una paz con los vecinos. Él lo va a lograr y habrá un pacto con Israel. Entonces, mis hermanos,
Vemos cómo las palabras de Dios, podemos ver cómo se van cumpliendo hechos, acontecimientos que dan lugar y nos iluminan de cómo será en aquel momento cuando se establezca, por ejemplo, o haya esta batalla de la Magedón, el por qué va a provocar que venga tanto pueblo en contra de Israel. Y ya estamos hablando que se va a rebelar en contra del anticristo, va a romper el pacto, y ya esto es un motivo para que los demás, que serán prácticamente uno en el anticristo, se levanten en contra de Israel. Y dando conclusión a esta parte aquí, al final de los 1000 años, ya dijimos que apresado, destruido el anticristo y echado al lago de fuego. Al final de la gran tribulación. Sí, de los 7 años. De los 7 años. Luego Cristo inicia 1000 años. Escuche bien, para los que creen que se va a acabar el mundo con un arrebatamiento. Cristo reinará 1000 años sobre la tierra. Y al final de los 1000 años, Satanás será soltado otra vez por un poco de tiempo. No sabemos qué cantidad, por un poco de tiempo. Y volverá otra vez a ser derrotado. Y ahí finalmente Satanás lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Amén. Y que queremos resaltar que la venida de Cristo va a marcar una nueva etapa. Luego, el arrebatamiento de la iglesia va a marcar una nueva etapa que va a ser la gran tribulación. Pero luego pasa la gran tribulación, que viene Cristo a la tierra y establece su reino. En sí el mundo no se acaba, lo que se va a acabar es el sistema de gobierno del hombre. Y se va a establecer el sistema de Dios. Y Dios va a gobernar a su manera, a su forma, y todos van a tener que someterse a su voluntad y él va a tener el control. Lo que se va a acabar no es el mundo en sí, sino el sistema que lleva el mundo es lo que se va a terminar, y Dios va a establecer sus leyes, sus reglas y todo lo que él tiene preparado para los que le siguen y están de su lado. Amén. Y al final de ese tiempo, que durará 1000 años, Satanás es suelto otra vez, pero vuelve a ser derrotado. Y ya finalmente